diciembre pasado le daba a conocer aquí el lamentable suicidio de una joven estudiante del ITAM, al cual se le sumaban ya otros suicidios, por lo que estudiantes de esta universidad llevaron a cabo una serie de señalamientos e incluso movilizaciones para exigir un mejor trato por parte de profesores y para señalar una enorme presión en sus responsabilidades académicas. Ellos acusaban una enorme carga de trabajo. Pues lamento informarle que el día de ayer se reportó un nuevo caso de suicidio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México para hablar de la importancia en los estilos de educación y sobre cómo estos afectan a la salud de los estudiantes. Saludamos en la línea telefónica al doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Colegio de México. Doctor, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Feli, y buenas noches, auditorio. Gracias, doctor. Los estilos de educación, principalmente este tipo de estilos como los que utiliza el ITAM o algunas escuelas, incluso preparatorias en México, con una enorme carga de trabajo y presión hacia sus alumnos, ¿considera, doctor, que son factores determinantes en que un alumno decida quitarse la vida? No, yo aquí creo que tenemos que ser muy responsables. La razón por la que alguna persona decide terminar con su vida, los que saben y los que yo respeto mucho por su conocimiento, siempre han hablado de que es un proceso muy complejo en el que no se puede atribuir a un solo factor. De tal manera que yo diría que la presión de los estudios, una pena, digamos, de un rompimiento de una relación, etcétera, no son usualmente causa, por ejemplo, de un suicidio, porque si no, todas las personas que estuvieran sometidas a esa tensión o que se separaran pues de la persona que han querido, etcétera, quitarían su vida. Lo que sí es verdad es que lo que yo he dado en llamar la pedagogía del terror, es decir, escuelas que fincan su calidad en decir que ahí se va a estudiar de tal modo que ni la mitad va a aprobar o que no van a tener que dormir, etcétera. Ese tipo de aprendamos a través de la amenaza es un factor, uno, que no produce conocimiento. En su caso, lo que produce es un certificado de aguante ante la humillación, y eso no es aprendizaje. Y dos, en una persona con fragilidad emotiva, con otra serie de circunstancias aledañas en su psique, digamos, en su estructura emotiva, es un factor causal probable de el suicidio. Pero aunque no se suicide la persona, es un factor que daña la autoestima y que daña lo que es una pedagogía que esté orientada al aprendizaje. Doctor, con base en este análisis tan preciso que usted realiza, ¿hacia dónde tendrían que ir los modelos de educación, sobre todo en estos niveles ya de licenciatura, de posgrado, de maestría, donde de pronto pues se combinan incluso con otras actividades? ¿Tendrían que hacerse pues algunas puntualizaciones importantes para evitar esto que usted mencionaba, este terror que se genera en los propios estudiantes? Sí, yo creo que tenemos que evitar dos extremos, Feli. Uno sería la pedagogía de la amenaza. Digo pedagogía como una frase, ¿no? Es decir, la orientación hacia el aprendizaje con base en la amenaza de que no vas a poder. Mira, de aquí a mañana te voy a hacer un examen, tienes que leer estas 800 páginas. No, bueno, eso es imposible. Hay profesores, más que instituciones, aunque hay instituciones que se precian de ello más que otras, ¿no? Hay instituciones o profesores que hacen eso, meten en una circunstancia de mucha tensión a personas frágiles y pues sí les producen mucho daño. Entonces, la invitación a que se incremente el conocimiento, que pase por la amenaza de ya verás que no puedes, lo que produce es un esfuerzo brutal de memorización o de esfuerzo
para satisfacer al que me amenaza, no para disfrutar el aprendizaje y aceptar que todo aprendizaje implica trabajo y esfuerzo, y mucho, pero humanamente realizable. Y el otro extremo es, que también lo tenemos, profesores e instituciones, o profesoras e instituciones, en los cuales ocurre lo contrario, una especie de la pedagogía de la indolencia. Si aquí todo el mundo pasa, no pasa nada, puedes llegar a la hora que quieres, puedes leer o no leer, de todos modos te pongo 10. Es decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Tan sencillo como eso. Oiga, doctor Manuel Gil Antón, finalmente una pregunta. Cada institución académica, sobre todo las privadas, pues tiene la libertad de impartir el conocimiento a través del estilo que ellos mejor decidan. Y en el caso del ITAM, ¿existiría responsabilidad en los lamentables suicidios al no tener ellos un departamento de psicología que pudiese detectar alumnos que puedan presentar conductas que indiquen que tienen tendencias suicidas? Yo creo que, no sé si responsabilidad penal o de esa naturaleza, porque primero lo ignoro y segundo no lo creo. Lo que sí creo es que, teniendo casos en los cuales están ocurriendo estas circunstancias, todas las instituciones, no solo el ITAM, porque en el ITAM también hay profesores extraordinarios y personas que ayudan a aprender, que a mí me consta, trabajo con ellas y que son personas sanísimas, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que estigmatizar a una institución o al colegio o a la UNAM o a la... No. A ver, sí tiene que haber una carga mesurada y suficiente y exigente de trabajo que sea llevadera, y dos, una atención pronta a las alumnas o a los alumnos que, por razones en las que se combine también la cuestión académica, se sientan deprimidos, se sientan con mucha ansiedad, etcétera. Yo creo que debería de ser un asunto que debería haber en todas las escuelas del país, acceso a apoyo psicológico. Pues muy importante estas recomendaciones. Doctor Manuel Gil Antón, gracias por tomarnos la llamada y por platicar sobre este tema. Al contrario, Feli, al contrario, Juan, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.